Debido a que la L no necesariamente es constante, no necesariamente podemos hacer esto siempre. Para hacer esto tiene que ser que la L sea constante. Y no es el caso práctico, ¿no? O sea que tenemos que darnos con aquello que está allá. Entonces, de aquí, ¿qué queremos ver? Bueno, vamos a ponerlo por aquí. Ante un cambio que se pueda producir en el sistema, esto es una constante. La tensión de excitación solo la cambia la VR o el hombre con excitación manual. Pero en principio no aplica, lo que aplica es una VR, entonces solo la cambia la VR. En principio, si no hay VR, la excitación es constante, es un numerito, esto será algo finito, y nos queda esta relación que está aquí, de lambda de T. ¿Qué significa eso? Bueno, que no puede haber un cambio en los enlaces de flujo en cero tiempo, porque esto daría infinito. Y como esto del lado opuesto es un número muy determinístico, entonces esto no puede existir. Conclusión: en un circuito magnético tipo RL no puede haber cambio instantáneo en los enlaces de flujo. Los enlaces de flujo no pueden sufrir discontinuidad. ¿Qué significa eso? Que si yo tengo los enlaces de flujo aquí en el dominio del tiempo, esto no puede ocurrir, ni esto. No puede haber salto en los enlaces de flujo. Lo que puede haber es variación, pero no saltos. Bueno, en la máquina sincrónica eso da origen a la reacción del inducido. Y de la reacción del inducido salen estos modelos, que está aquí, ¿no? ¿Cuál es el principio de eso? Lo preguntaba Adam esta mañana, ¿no? ¿Cuál es el principio de la reacción del inducido? Vamos a hacer aquí un diagrama fasorial donde yo tenga la tensión en bornes. Fasor tomado como referencia. La corriente terminal. Vamos a ponerle en atraso, que es lo normal. Una máquina produciendo Q. Este fasor está en atraso. Nuestro modelo entonces conlleva una producción de T, una producción de Q, que es lo normal. Una máquina consumiendo Q no es tan normal. Entonces aquí tendríamos I terminal por JX del N enorme. Y vamos a asumir que estamos despreciando la resistencia.
Esto nos da la fuerza electromotriz interna. Eso nos da la fuerza electromotriz interna. Esa fuerza electromotriz interna, en el caso de, pensando en una condición de vacío, debido a la ley de Faraday, que obedece a esa expresión, entonces tenemos algo así como que si este es el fasor lambda, el fasor derivada de lambda estaría aquí y el fasor E estaría aquí por el signo menor. Eso significa que delante de la tensión tenemos el flujo que crea la tensión. Este sería el flujo en el gap. 90 grados adelante de la tensión. ¿Qué vemos ahí entonces? Bueno, que en una condición normal de operación con la máquina con la corriente en atraso, entonces esta corriente va a producir un flujo. Esta es la corriente de la fase A. Esto sería el flujo de la fase A. Aquí estaría el flujo ABC, el combinado de las tres fases, en el instante en que suba el máximo. ¿Y qué estamos viendo entonces? Bueno, que este flujo tiene una componente desmagnetizante. Una componente que desmagnetiza. Desmagnetizar, ¿qué significa? Bajar lambda. Cuidado, no se admiten cambios bruscos de lambda. No se admiten cambios bruscos de lambda. Entonces, en una condición normal de operación, la máquina produciendo megavatios y megavarios, el flujo ABC estatórico desmagnetiza el flujo rotórico. En condición de, no de producción de Q, sino de consumo de Q, es al revés, lo magnetiza. Pero repito, esa no es una condición tan normal, porque ¿qué es lo que queremos de un generador? Que nos apuntale las tensiones del sistema produciendo Q. ¿Cuál es la pregunta? ¿Él dijo que el flujo rotórico desmagnetiza el estatórico o al revés? El estatórico desmagnetiza al rotórico. Aquí lo vemos. El flujo de trabajo básico es el que produce el rotor, ¿verdad? Sería el que existiría únicamente si la máquina está en vacío. Pero como el trabajo carga, hay una corriente, hay un flujo de la fase A, hay un flujo combinado de las tres fases, que es 1,5 veces el piso A. El medio del piso A. Y en consecuencia esa situación es normal en la condición de operación. Eso se considera en los límites del generador sincrónico, etcétera, etcétera. Bien, vamos al instante en que se pueda presentar una perturbación. Anótenlo así, por favor, porque sí es la situación. ¿Qué pasa si la máquina está en vacío? La máquina está en vacío.
rodando a velocidad nominal, una tensión de vacío como la que teníamos ahorita en nuestro estudio, supongamos 13.8 kb línea a línea, y le lanzo un cortocircuito a la máquina en T igual 0. Eso es una atrocidad. Colocar aquí en T igual 0 un cortocircuito trifásico. Bueno, si es una corriente de falla, no hay resistencia, entonces esta I de falla trifásica está en atraso. ...90 grados con respecto a la tensión. O sea que en condición de falla, es algo así como esto. B terminal que se ha venido a hacer I terminal. Aquí estaría Fi sub ABC, Fi sub A. Aquí estaría E. Y aquí estaría Fi, ¿cómo lo llamamos? Fi, vamos a llamar esto Fi original para indicar que era el flujo antes de la falla. Este es el caso de una corriente absolutamente a 90 grados, típico de una falla. Entonces, como ustedes ven, este es el que existe antes de la falla. Y en el instante de la falla aparece este señor que está aquí en oposición directa. Va a intentar desmagnetizar al rotor, pero de manera franca. Y eso no puede ocurrir. El devanado rotórico no puede dejarse desmagnetizar, pero sí va a ser desmagnetizado. ¿Por qué? Bueno, porque este flujo va para arriba y este otro va para abajo. Se va a desmagnetizar, pero no puede saltar. Es decir, aquí tiene que suceder que el flujo Fi sub 0 va a bajar, pero no así, ante la aparición del cortocircuito, sino así. ¿Estamos claros? Sí. ¿Todos entendemos esto? Este es el fenómeno que se conoce como reacción del inducido. El inducido reacciona e intenta desmagnetizar al rotor y lo va a lograr, pero no lo puede lograr instantáneamente. Entonces la pregunta es cómo se evita la discontinuidad en el flujo. Para evitar la discontinuidad en el flujo, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a averiguar qué es lo que está pasando. Aquí está el circuito rotórico LF. Esto está creando el flujo original. Aquí, en el devanado vecino estatórico, aparece un flujo que intenta desmagnetizar a este flujo. El estator intenta desmagnetizar al rotor. La única manera de que el rotor no se deje desmagnetizar instantáneamente, se va a dejar desmagnetizar, pero poco a poco. Es
incrementando instantáneamente el flujo del rotor. Entonces aquí va a aparecer un delta de I sub F. Un delta de I sub F que crea un delta de lambda F. Para no dejarse desmagnetizar. Vamos a suponer que lambda 0 era hacia arriba 100 enlaces de flujo. Y aquí se intentan pasar, no sé, 40. Eso va a pasar de 100 a 60, pero entonces inicialmente aquí creamos 40 adicionales para que anule este 40. 140 más 40 siguen 100. O sea que la corriente de campo que estaba en un valor es vacío en el tiempo va a saltar una cantidad instantáneamente para contrarrestar la desmagnetización. Pero resulta ser que la tensión de campo es constante. Y si la tensión de campo es constante, esa situación no se puede mantener indefinidamente. Eso significa que la corriente de campo salta, pero no se mantiene, sino que comienza a disminuir. Y eventualmente alcanza el valor de partida. Y su F de 0 menos. Esto yo lo puedo ver en el laboratorio. Claro, tengo que tener acceso al campo. Y lo tengo. La pregunta es con qué rata cambia esto. ¿Cuál es la constante de tiempo de esto? La constante de tiempo de eso es la constante del rotor. La constante de tiempo del rotor, LF entre RF, esto es alto y esto es bajo. Porque nos interesa que RF sea bajo para que el circuito de campo no se caliente mucho. Y porque nos interesa que L sea alto para que cree un alto campo magnético. En consecuencia, esto es un número alto. Varios segundos. Y en consecuencia, esta disminución muere aquí en varios segundos. Varios segundos. Un puñado de segundos. Eso se va a un dato de placa del generador. Pero definitivamente es segundos. Esa constante de tiempo puede ser 6 segundos. O sea que eso de morir puede tardar 30 segundos. Es decir, medio minuto, un proceso lentísimo. Sumamente lento. Varios segundos. Y eso es inevitable. Esa es la respuesta de la naturaleza para que no se produzca la desmagnetización importante. Esta subida que está aquí será lo suficiente como para compensar
el delta de enlace de flujo, acuérdense que es N phi más delta phi. Entonces, ese delta phi será suficiente como para compensar la desmagnetización de la reacción del inducido, que es inevitable si estamos en el caso de una falla donde la corriente de falla está a 90 grados detrás de la tensión en borne. De hecho, la tensión en borne la estamos tirando a cero por el cortocircuito, pero no la fuerza electromotriz. Bueno, ¿y cuál es el efecto de esto? ¿Qué efecto tiene esto sobre la corriente del estator? El efecto sobre la corriente del estator es inmediato por el efecto transformador. Por el efecto transformador, la corriente estatórica en vez de ser una corriente de régimen permanente, de cortocircuito, entonces sería ISUA de cortocircuito. En vez de ser una corriente de régimen permanente de 60 Hz, inicialmente va a tener una componente que es reflejo de esta que está aquí, por efecto transformador. Entonces, inicialmente, vamos a verlo aquí, con la misma pendiente, la corriente será mucho más alta. Aquí estoy dibujando que muere rápido, pero no es así, ¿no? Entonces, este delta de corriente estatórica está asociado al delta de corriente de campo. Y la envolvente es exactamente la misma. Vulgar efecto transformador. El efecto transformador, cuando yo cortocircuito el secundario, la corriente primaria salta también, ¿no? Para compensar la desmagnetización natural en un transformador. Y esto, repito, está sucediendo para que el rotor no se deje desmagnetizar, o sea, es una respuesta natural del sistema para que no se deje desmagnetizar. Si buscamos esta proyección aquí y la llamamos I', opuesto a I de régimen permanente, fíjense que una máquina, noten ustedes eso que es importante, una máquina por diseño debe soportar un cortocircuito trifásico en borne sostenido sin dañarse, por diseño. A los fabricantes no les gusta hacer esto porque el leñazo que se le mete a la máquina es grande, pero por diseño lo debe soportar y por lo menos a nivel de fábrica lo deben hacer en presencia del cliente. Profe, ¿por cuánto tiempo? ¿Ah? ¿Por cuánto tiempo? Hasta que se establezca el régimen permanente. O sea, Le anulan las protecciones, le tiran el cortocircuito y ahí operación completa a al falla. régimen permanente de cortocircuito trifásico. Les decía que tengo un amigo que en Edelca hace años exigía a los generadores de Edelca esta prueba en campo. Claro, una vez que terminaba la prueba le iban a hacer un chequeo exhaustivo para ver si se había movido la cabeza de la bobina, si había sufrido daño mecánico. Profe, cuando se aplica esta prueba, ya el generador después tiene que cambiarse. ¿Cambiar? O sea, No. ¿Cómo si? porque el impacto es muy grande, ¿o no? El impacto es grande, pero es que por diseño lo debe soportar. Ok. Por eso te mencioné la palabra diseño, no es un capricho.
Ok. Por diseño lo debe soportar. ¿Y por qué lo debe soportar? Bueno, porque esa situación se puede presentar. Es extraña. Sí. Si no está diseñado, el día que se presente un cortocircuito trifásico en Borneo, por alguna razón, la máquina se va a dañar y te van a decir, ah, pero es que eso no estaba contemplado en el diseño. Ok. Ese generador era de 700 megavatios, compra otro por 700 millones de dólares. Tiene que soportarlo. Ok, entonces si esta corriente aquí proyectada sobre este eje la llamamos I', y dividimos la tensión de vacío de la máquina, la P, entre I', esto define X'. Esa es la definición de X'. La definición básica de X'. La máxima corriente, pero ni siquiera el pico, es la proyección del envolvente. Cruzando con el eje vertical y el cero entre eso da X'. Esa corriente va a ser obviamente mayor y concluimos entonces que X' es mucho menor que X de régimen permanente, que es lo que se llama X sincrónica. Si dividimos la proyección de la sincrónica aquí y de régimen permanente de 3,0 te da X sincrónica, serán datos de placa. Bien, ese es el fenómeno de reacción del inducido y el efecto sobre la dinámica de la máquina inevitable. Y tendremos entonces como parámetro R, X', sincrónica, pero hay una tercera reactancia que aparece. ¿Cuál es? Anotado. Efecto de la hambre. ¿Qué significa esto? Los generadores térmicos giran a velocidades altísimas, 3.600 RPM. Tú agarras una máquina térmica y típicamente tiene un par de polos. Generadores térmicos. Tienes pares de polos igual a 1, es decir, la velocidad eléctrica es igual a la velocidad mecánica. Esa velocidad es altísima. Si yo multiplico omega por R, radianes por segundo, por R, esto da velocidad en metros por segundo. La velocidad tangencial es altísima, altísima. Y en consecuencia la fuerza centrífuga es altísima. En operación normal. Y si la fuerza centrífuga es altísima, los conductores del rotor van a salir disparados y la máquina se va a destruir. Entonces, en una máquina térmica, yo voy a tener ranuras aquí, ranuras, aquí voy a tener metidos los conductores, que son normalmente varas, dentro de las ranuras. Las ranuras son finitas, las ranuras ocupan espacio. Son unas zanjas que se le abren al rotor para que podamos incrustar allí los conductores debidamente acuñados. Aquí hay cuñas
cuñas para tratar de que esto no se salga. Cuando rota a esa velocidad tan alta. Y para que no se desarme el rotor, vamos a meter esto dentro de una jaula de ardilla. Aquí afuera vamos a colocar una jaula de ardilla. Una jaula de acero para evitar que el rotor se desarme, se destruya por fuerza centrífuga, ¿no? Esta es la jaula de retención mecánica. Esa jaula es obligatoria. Si no la pones, se destruye la máquina en operación normal. Porque los conductores del rotor van a salir disparados y van a chocar contra el estator. Esto se va a destruir instantáneamente. Eso significa entonces, amigos míos, que en el rotor hay un devanado adicional. Es decir, el rotor, si lo vemos así, con su tensión de campo aplicada, está dentro de un devanado adicional que está cortocircuitado, que es la jaula de retención. Pero fíjense ustedes que esa jaula está ahí es por razones mecánicas, pero eléctricamente se convierte en un devanado adicional, que es el que mecánicamente protege a la máquina, y en consecuencia en la jaula, que no tiene campo, porque eso es lo que es un armatoste de hierro, van a aparecer corrientes. El rotor está metido dentro de esta jaula. Vamos a suponer que este sea un rotor que está metido acá para que no se desarme la cuestión. Pero esta jaula, en consecuencia, se convierte en un devanado profesional, pero con una condición: no tiene campo. No tiene campo. Y en consecuencia, en régimen permanente, no alberga corriente. La corriente de la jaula en régimen permanente es cero. Vamos a ponerlo por aquí. La I de la jaula, en condición normal, es cero. Es la I de la jaula. Pero sí tiene enlace de flujo. ¿Por qué sí tiene enlace de flujo? Porque todos los enlaces de flujo del rotor enlazan la jaula. ¿Cierto? El rotor, vamos a suponer que este sea el rotor, metido dentro de la jaula, tiene su flujo magnético y en consecuencia todos los enlaces de flujo de este atraviesan este. ¿Cierto? Por el número de vueltas equivalente de esto, eso te dará los enlaces de flujo de la jaula. Y la jaula dice: yo como devanado tampoco me puedo dejar de magnetizar. Atención. El rotor dice: yo no me puedo dejar, y la jaula: yo también, pues yo soy un devanado. El hecho de que tenga origen mecánico no significa que no sea un devanado, y en consecuencia en la jaula se va a presentar el mismo efecto. Cuando el estator intente desmagnetizarlo, la jaula va a saltar en corriente.
Esto sí no se puede medir en el laboratorio porque no tienes acceso a las aulas. Pero como esto no tiene excitación, no se puede mantener y en consecuencia va a disminuir. Esto de nuevo es para no dejarse desmagnetizar instantáneamente. Y la condición es que esto que está aquí no dura segundos, sino ciclos. El salto en la jaula dura pocos ciclos. ¿Por qué? Bueno, porque el tau de la jaula tiene muy pocas vueltas, esto es bajo. La jaula no tiene mucha vuelta. Y es un devanado de acero. En consecuencia este es alto. Entonces esto es bajito. O sea que el transitorio en la jaula desaparece en ciclos. En cambio que el transitorio en el devanado de campo dura segundos. Por efecto transformador, de nuevo, cuando la jaula salta en corriente, el devanado de la fase A también salta en corriente, pero ese efecto va a durar poco tiempo. Entonces aparece aquí una superimposición nueva, pero que muere en ciclos. Pero es mucho más alta porque ahora tiene esta sobre incremento que viene de este incremento que está aquí. Conclusión, si buscamos aquí la intersección, y esto lo llamamos I doble prima, definimos una X doble prima Ya, profe. ¿El doble prima es el de la jaula o es la intersección de cuando la en jaula? el estator, en el estator. Sí. No. Este salto aquí Ajá. es idéntico a este salto aquí. ¿Cierto? Porque es efecto transformador. Cuando salta el secundario, salta el primario. Ah, esa es la corriente generada por el salto En el lado del de la devanado estatorio. De la corriente de la fase A. La conclusión entonces es que la corriente en la fase A inicialmente es muy alta, después baja y después baja mucho más. Esto sería, esta intersección aquí es la I', esta sería la I doble prima, esta sería la I de régimen permanente. Y en base a esto define valores, por ejemplo, del tipo X sincrónica. Si es 1, X doble, X' puede ser 0,4 y X doble prima puede ser 0,2. Valores típicos. Y si hace los ensayos para X menos y X0, más chiquito todavía. X menos, X0 más chiquito. En por unidad. ¿Para qué nos sirve esta teoría? Bueno, además de recordar la reacción del inducido y el modelo de la máquina, esto nos sirve para ver una cosa importantísima que quiero que anoten. La corriente estatórica en régimen dinámico no tiene que ver nada con la corriente de régimen permanente. Es mucho más alta. Puede ser 10 veces más alta que la corriente de régimen permanente. Y además de eso,
este régimen dinámico, esto es un régimen dinámico, eso debe tener unas ecuaciones diferenciales que rijan el comportamiento dinámico, ¿cierto? Ajá, anotamos eso. Una cosa es que yo haga ese ensayo de cortocircuito trifásico en el laboratorio, busque estas intersecciones y compruebe los valores de X', de X', y X sincrónica, y me voy para la casa porque ya probé la práctica. Y otra cosa es entender que este régimen dinámico tiene que tener ecuaciones diferenciales que rijan ese comportamiento. Porque toda dinámica está descrita por ecuaciones diferenciales, ¿cierto? Esas ecuaciones diferenciales, ¿de dónde salen? Porque eso no las hemos visto, nunca las hemos visto en la carrera. Esas ecuaciones salen de la transformada de Park. Las ecuaciones diferenciales que rigen ese movimiento salen de la transformada de Park. La transformada de Park la veremos en la siguiente clase, pero por ahorita estamos entendiendo el fenómeno. ¿Ok? Estamos entendiendo el fenómeno. Hay otro fenómeno adicional a este. Hay otro fenómeno adicional a este. Que tiene que ver con la componente de continua que puede aparecer en los devanados de esta torre. ¿Qué es lo que pasa? Otro fenómeno adicional a todo esto. Bueno, estamos asumiendo que la corriente del estator parte de cero. Pero eso no es así. Bueno, acuérdense que las corrientes estatónicas están desfasadas, esas corrientes de cortocircuito van a estar desfasadas 120 grados. Entonces, si yo agarro una pasando por cero, definitivamente las otras dos no. ¿Cierto? Entonces vamos a suponer que por carambola, en el instante en que yo lanzo el cortocircuito T igual 0, la corriente de la fase A estaba pasando por 0. Eso fue lo que dibujé aquí. Pero ¿qué pasa con la corriente de la fase B y la fase C? No estaban arrancando por 0. Y eso no puede ser. Eso no puede ser. Lo vemos clarito en el caso inclusive de inductancia constante. Que es el caso más tonto que nos podemos imaginar. Bueno, no puede haber un delta de corriente en un delta T igual a 0. Porque esto daría infinito. Es decir, si hay una corriente que no le corresponde un 0, en el instante en que yo lanzo el cortocircuito, vamos a suponer que la corriente de una de las fases, en el instante de T igual 0, no le corresponde a un cero natural de régimen permanente, sino que le corresponde a un máximo, positivo o negativo, que es lo peor. Esto no puede ser, por esa razón que está ahí. En consecuencia, bueno, esto lo dibujamos más. En consecuencia, aparece una componente discontinua que no aparecía antes porque arrancamos en 0. Para anular este valor que está aquí.
Este es lo que se llama el DC offset. Se desplaza. De tal suerte de que la azul más la negra den la verde. Entonces ahora sí arrancamos de cero. Cero la compuesta, ¿no? Entonces en el primer medio ciclo, fíjense ustedes que la corriente es altísima. Se parece a casi 2 veces la tensión de régimen, no llega, pero sí se parece a 2 veces la tensión de régimen permanente. Lo cual significa que la corriente en el primer medio ciclo no es que sea más alta porque sea doble prima, sino porque puede tener también la componente de continua, ¿cierto? Y por esa vía la corriente puede llegar a 20 veces la corriente de régimen permanente. 20 veces. Entonces, la componente de continua va a tener un efecto sobre la dinámica de la máquina, tiene un efecto térmico bravo, porque la corriente inicial es muy alta. Y no se puede despreciar. Típicamente se considera a través de un factor de asimetría, K de asimetría, que se puede poner en 1.6, 1.7, para darle idea de que es mucho más alta inicialmente. O sea que ante el cortocircuito repentino, la reacción del inducido implica la formación de 3 niveles de corriente doble prima, prima sincrónica, más la inevitable corriente del DC offset, la aparición de la componente de continua, si es que la corriente no le correspondía a un cero. Y por lo menos, repito, si agarramos una pasando por cero, las otras dos no. Entonces ahí aparecerán las componentes de continua. Eso tiene un efecto sobre la dinámica de la máquina que eventualmente estaremos viendo en la clase siguiente, ¿no? Profe, Ajá. ¿qué genera el DC offset? O sea, ¿por qué se genera? Porque de lambda de T. Lambda es L por I. ¿Cierto? Asume que L es constante para verlo clarito. No hay saturación. L es constante. Si tú admites cambios bruscos en la corriente, esto entre cero te va a dar infinito. Pero esta tensión no es infinita. ¿Cierto? En consecuencia, aparece una compensación. La compensación que aparecía antes era el salto en el delta de campo y el delta de las aulas, ¿no? Ahora aparece una compensación en forma de corriente continua en el estator para que no arranque en un valor que no sea cero. La corriente de campo ahora arranca en cero y comienza. Pero esto es, ¿cómo decirlo? ¿Algo que nosotros explicamos en el modelado o el efecto en práctica simplemente es así? Eso lo ve en el laboratorio de máquina. Exacto, o sea, es el mismo que nosotros. Estupendo. ¿Cómo manipulamos esto a nivel de cálculo nosotros en nuestra carrera de ingeniería eléctrica? Bueno, primero, como hemos dicho, que esta evolución dinámica implica el manejo de ecuaciones diferenciales, y manejar ecuaciones diferenciales es un rollo, una integración numérica, todo el lío que hemos estado viendo, ¿cierto? Entonces lo primero que vamos a hacer en la carrera es obviar la dinámica.
como aproximación primera. Obviamos la dinámica. ¿Cómo vamos a obviar la dinámica? Lo hacemos de la siguiente manera. Bueno, en los primeros ciclos vamos a asumir que la corriente no baja y que se mantiene en el valor más alto. Ese caso es extremadamente conservador, ¿cierto? Porque si la corriente va a bajar, el efecto térmico será menor a que yo considere que no baja, ¿verdad? Después, por varios segundos, voy a mantener un nivel alto, el de la doble prima. Y después de varios segundos, ciclos, voy a bajar al del régimen permanente. Y pongo 3 escalones. Y en estos 3 escalones, durante todo este tiempo utilizo X doble prima, durante todo este tiempo utilizo X prima y durante de aquí para adelante X sincrónico. Eso da origen a los modelos que ustedes utilizaron en la carrera hasta potencia 2. Donde tú dices, la máquina tiene 3 reactancias de secuencia positiva y usted la va a utilizar juiciosamente de acuerdo a: si el fenómeno dura pocos ciclos, utilice X doble prima. Si el fenómeno dura varios ciclos, utilice X prima. Y si el fenómeno se extiende más allá de los varios segundos, utilice X sincrónico. Entonces, por ejemplo, yo hago cortocircuitos utilizando para mi máquina, aquí, en mi máquina, yo hago un cortocircuito y coloco aquí X doble prima. Si quiero las corrientes I doble prima. ¿Y para qué me sirven las corrientes I doble prima? Por ejemplo, para diseñar interruptores o verificar la capacidad de interrupción de interruptores, porque son las corrientes más altas. Debo meter el factor de asimetría aquí, porque esto es simétrico. El factor de asimetría es adicional, el DC offset. O si yo lo que quiero es revisar las corrientes no iniciales, sino las que siguen después de varios ciclos, pongo aquí X prima. Y ya eso me va a dar corrientes más bajas de cortocircuito que se corresponden con el periodo transitorio. Se presume que ya ha muerto el subtransitorio. Y por último, si quisiera ver la corriente de cortocircuito de régimen permanente, pondría aquí X sincrónica, pero esto no lo hace nadie. ¿Por qué no lo hace nadie? Bueno, porque ya estás segundos después de la falla, ¿cierto? No tiene sentido. Vas a tener una falla ahí todo el tiempo establecida. En el laboratorio tira el cortocircuito trifásico. Bueno, en el laboratorio no lo hace porque esa maquinita está muy bien. Deja que se establezca el régimen permanente y levanta el cortocircuito. Y ahí mide la constante de tiempo y la reactancia. Ajá. Solo por entonces, el primer efecto es porque tiene como que el agregado de la corriente inicial con la de desmagnetización más la de Euler ardilla. Se pierde el efecto de Euler ardilla, viene el X', que es la solo del campo. Y luego aquí tiene el efecto del campo, aquí tiene el campo más aula. Bien.
Esa es la aproximación que se hace en sistemas eléctricos para calcular el cortocircuito y verificar con esto, por ejemplo, capacidad momentánea de los interruptores, que se llama así, momentánea, y esto para verificar capacidades de interrupción. Entonces tú agarras un interruptor y te puede decir que tiene una capacidad de interrupción transitoria, de interrupción, al ser interrupción es transitoria. Capacidad de interrupción, porque nadie va a interrumpir en 3 ciclos, porque es muy rápido. Bueno, los interruptores de 765 disparan en 3 ciclos. O capacidad momentánea. Entonces te puede decir 50.000 amperios simétricos. 50.000 amperios simétricos significa que es despreciando la asimetría. Y así sucesivamente. Pero nosotros en este curso, que estamos con la dinámica de la máquina, tenemos que considerar las ecuaciones diferenciales asociado a la reacción del inducido. No hay otra manera. Vamos a notar cómo lo vamos a hacer. La dinámica asociada a la máquina la vamos a hacer de la siguiente manera. Y aquí empezamos a complicar el panorama. Vamos a, como el modelo de las máquinas elementales es este, o doble prima o prima, dependiendo del interés, y esto es prima. Entonces, la filosofía de lo que vamos a hacer, la filosofía, no el procedimiento, para entenderlo. La filosofía va a ser la siguiente. Vamos a ponerle ecuaciones diferenciales a esto. Las ecuaciones diferenciales implican que prima ya no es constante, sino que tiene una ecuación diferencial, se mueve en el tiempo, y si se mueve en el tiempo, impulsa corrientes que se mueven en el tiempo, que son las corrientes que acabamos de ver, la I doble prima, la prima. ¿Me explico? ¿Ok? La máquina puede ser representada bien por X prima o por X doble prima. Entonces tendremos ecuaciones para la doble prima y ecuaciones diferenciales para la X prima, conceptualmente hablando. Repito para no confundirnos. En potencia 3 tenemos que incorporar la dinámica de la máquina en lo referente a la reacción del inducido, para lo cual vamos a definir ecuaciones diferenciales de las fuerzas electromotrices internas de la máquina. Esas ecuaciones diferenciales implican que las fuerzas electromotrices son variables en el tiempo y en consecuencia lo serán las corrientes. Bien, a continuación viene otra complejidad. Estamos anotando las complejidades de cosas que después vamos a definir matemáticamente. Ahorita hay que entenderlas, porque la cuestión se complica. Bien. Siguiente complejidad. Bueno, si yo tengo un rotor de 2 pares de polos, si yo tengo un rotor de 1800 RPM, 2 pares de polos, entonces este camino es muy bueno. Este camino, muy bueno, eje de buen camino.
Pero este camino, magnéticamente hablando, es muy malo, porque es puro aire, ¿cierto? Este es el eje Q. Aquí aparece 45 grados, pero es que acuérdate que tú tienes dos paredes por... Eso eléctricamente es 90 grados, el mecánico 45, eléctricamente es 90, porque hay dos pares de polo. Entonces, el eje Q es muy mal camino magnético. Bien, mal camino magnético. Eso significa, entonces, que desde el punto de vista de inductancias, si lo que yo llamo inductancia es n al cuadrado entre reluctancia, si yo pongo dq aquí, aquí pongo dq aquí y tengo dos inductancias diferentes. LD es diferente a LQ. Esto da origen a dos reactancias diferentes, XP diferente a XQ. ¿Y dónde está eso en el modelo de potenciador? Porque acabamos de escribir, eso no aparece en ningún lado. No. ¿Quién permite manejar la saliencia? Es decir, ¿quién produce modelos donde se admita que las reactancias del eje D y las reactancias del eje Q son diferentes? Eso lo permite la transformada de Park. No hay manera, sino utilizando la transformada de Park, que no sabemos lo que es. Bueno, si lo vieron en otra materia, perfecto. Pero aquí damos por sentado que no lo hemos visto y lo vamos a ver en la siguiente clase. Es decir, la transformada de Park, entonces, ventaja que tiene, vamos a empezar a anotar aquí, la que vimos antes. Definir las derivadas de E' con respecto al tiempo, es decir, la dinámica de la máquina. ¿Cuáles son esas ecuaciones diferenciales? Pero atención, además permite manejar la saliencia. Es decir, nos da modelos que no hablen de X, sino de XD y de XQ diferentes. ¿Me explico? Porque ahora hablamos de X doble prima, un valor. X prima, un valor. No, son dos. Y por ende, estas ecuaciones diferenciales las vamos a dividir en la derivada de E' de con respecto al tiempo, la derivada de EQ' con respecto al tiempo y las doble primas. ¿Me explico? Es decir, las derivadas no van a ser de E con respecto al tiempo, o prima doble prima, sino que van a ser de Q. ¿Ok? Esto lo permite la transformada de Park. O sea que tanto para el transitorio o el subtransitorio vamos a tener ecuaciones diferenciales de las fuerzas electromotrices. Vamos a manejar la saliencia, pero hay otro efecto adicional. La transformada de Park es una maravilla. Fíjense ustedes. Imagínense ustedes que yo tengo aquí una bobina de la fase A. Una bobina de la fase A. El estator. Y vamos a colocar dentro el rotor. Y vamos a colocar, este es el eje de la bobina, eje de la bobina. Estatórico, de la fase A. ¿Me están siguiendo? Sí. Ok, vamos a colocar un rotor en esta posición.
Un rotor académico. Esta bobina ve un camino magnético excelente, ¿cierto? Sí. Vamos a darle una vueltica a esto y vamos a ponerlo así. ¿Qué ve la bobina ahora? Puro aire en su eje. En consecuencia, la inductancia de la bobina A es variable en el tiempo. Tenemos un coeficiente de inductancia que no es constante, eso es anormal. Porque cuando han visto ustedes, yo te doy un coeficiente de inductancia y te digo que eso es 0,01 Henry. Ahora te voy a decir, no, es 0,1 Henry, pero es senoidal. Eso es una complejidad enorme. Esto significa entonces que cuando el rotor está en esta posición, la inductancia de la bobina A es bajita. Y cuando está en esta posición, es alta. Y a medida que da vuelta esta inductancia, va y viene. Es decir, por definición, las inductancias de la máquina son función del tiempo. Ahí está un ejemplo patético de que las inductancias de la máquina son las propias y las mutuas. Eso significa que se vuelve un pastel los circuitos RL y la máquina es un circuito RL y tenemos que resolver esto y pasar a inductancias constantes. ¿Y quién nos permite definir con reactancias constantes? Porque yo dije que existe una XD y una XQ, ¿cierto? Y son diferentes, pero no dije que son senoidales, ¿cierto? ¿Quién nos permite esto? La transformada de Park. Es decir, la transformada de Park nos permite llegar a reactancias constantes. XD constante, XQ constante. La doble prima, las primas, la del régimen sincrónico. Entonces, en la placa de una máquina aparece XD, XQ, XD prima, XQ prima, XD doble prima, XQ doble prima. Van numeritos constantes. Aparece además R, aparece X menos, aparece X0, aparece T, D, T, Q, constantes de tiempo según el eje D, según el eje Q. Si no, el análisis de la máquina en régimen dinámico se volvería un pastel total. ¿Cómo hacemos? Ajá, ¿quién está preguntando? Esto porque una de las ejes siempre está sobre el eje, sobre el magnéticamente óptimo y el otro siempre está sobre el magnético. El buen camino magnético y el mal camino magnético. Exacto. D y Q. Siempre está girando sobre esos dos. Bueno, girando no, el rotor está girando. Sobre... El rotor es el que gira. ¿Cuál va a ser el principio para trabajar con Park? Este ejemplo que está aquí nos lo dice todo. El principio de Park es el siguiente. Vamos a dejar de ver la máquina desde el estator. Vamos a ver la máquina desde el rotor. Nos montamos en el rotor. Estamos acostumbrados a ver la máquina desde el estator porque no se mueve. Ahora nos vamos a montar en el rotor. Al montarnos en el rotor, imagínate que aquí hay un mono montado sobre el rotor y el rotor está dando vueltas, pero el mono está ahí, montado sobre el rotor. Cuando el mono tire la vista para acá, va a haber un buen camino magnético, ¿cierto?
Siempre. No importa que el rotor esté dando vuelta, porque el mono está viendo siempre así. Si el rotor esté donde esté, él ve así, ¿verdad? Y 90 grados aparte. Entonces el mono va a ver así un buen camino magnético y así un mal camino magnético, pero eso no le va a variar nunca. ¿Por qué no le va a variar nunca? Porque afuera el camino magnético no varía. El camino magnético de afuera, lo que está aquí, eso es invariable. El que varía es la posición del rotor y por ende la reluctancia del eje de y de Q. Entonces vamos a montarnos sobre los ejes del rotor y vamos a ver la máquina desde los ejes del rotor, que son los ejes de Park. Los ejes de Park son los ejes de Q. Los ejes de Park son los ejes de Q. Son los ejes del rotor. No importa lo que haga el rotor. Yo voy hacia allá y veo un camino magnético y 90 grados mal camino magnético, pero siempre lo voy a ver así. Eso es lo que me permite definir XD y XQ y variables en el tiempo. Claro, a través de la matemática respectiva, que es complicada, pero es matemática al fin, ¿no? Entonces, nos vamos a montar sobre el eje Q y en consecuencia, la fase A, el devanado de la fase A, y por ende B y C, A es la referencia, el devanado de la fase A lo vamos a dividir en dos devanados. Un devanado A eje D y un devanado A eje Q. Y vamos a hablar entonces de que estos devanados albergan corrientes que son ID e IQ. Entonces en el mundo de Park hablamos de las corrientes ID y Q, de las tensiones de D y Q, de las reactancias de XD y Q, todo XD y Q. Todo referido a un buen camino magnético y un mal camino magnético. Constante de tiempo, reactancia, voltaje, corriente. Entonces hablamos de I sub D y de I sub Q, que son las componentes equivalentes de la fase A, pero referida al rotor. Corrientes ficticias. Porque la corriente que no es ficticia es la corriente de la fase A. Entonces nos vamos a montar sobre los ejes del rotor y de ahí vamos a ver la máquina. Eso crea una complejidad adicional. Anotamos que el rotor está dando vuelta, pero el estator no. ¿Cierto? Anotamos eso, importantísimo. El rotor rota, pero el estator no. ¿Cierto? Entonces, si yo me voy a montar sobre los ejes del rotor, tengo que pensar cómo salgo de los ejes del rotor para ir a los ejes de la red que no rotan. ¿Me explico? En el sentido, para ir a los devanados del estator que no rotan. ¿Me explico? El estator no rota, el rotor sí rota. En consecuencia, tenemos que tener una metodología para pasar de los ejes del rotor o de los devanados equivalentes del rotor a los devanados del estator y viceversa. La transformada que nos permite pasar de las corrientes del rotor a las corrientes del estator y viceversa es la transformada de Park. La transformada de Park. Entonces, ¿cuándo debo trabajar en los ejes de la red? Anotamos. Yo debo trabajar en los ejes de la red, por ejemplo, cuando voy a calcular potencia eléctrica. Voy a calcular cortocircuitos.
ahí yo voy a la red a calcular el cortocircuito, como lo hacían en sistemas eléctricos 2. Falla trifásica, bifásica, monofásica, componente simétrica, toda la historia del sistema eléctrico. Está en los C de la red, ¿verdad? Tú te imaginas a un muchacho del sistema eléctrico que le diga, a ver, espérate un momentico, vamos a pasar los C del rotor, te va a decir, ¿qué está hablando, profesor? No sabe qué es esto. Simplemente no sabe qué es esto. Dice, yo no sé de qué está hablando usted. Yo lo que sé es que si usted me pide un cortocircuito trifásico, yo se lo sé calcular, monofásico se lo sé calcular, y de qué nivel quiere la corriente. Porque le puedo utilizar este modelo, o le puedo utilizar el doble prima. ¿Cuál quiere? Eso me lo puede decir el muchacho, ¿cierto? Entonces hay que decirle, no, aquí ese modelo no sirve, chavo. Ese modelo ignora la saliencia. Y tú vas a una placa de una máquina y la saliencia está ahí, no la puedes ignorar. XD diferente a XQ. Entonces, simple y llanamente, este modelo es chuputo, no sirve. Sirve para lo básico, pero para la dinámica no sirve, y por eso necesitamos la transformada de Park. Desde el punto de vista matemático, de nuevo para entenderlo mnemotécnicamente sin ecuaciones, este modelo debemos pensar, esto es mnemotécnico, no tiene que ver con matemáticas, ¿ok? XD tiene dos vertientes, ¿cierto? La XD' y la XQ'. Y son diferentes. La R no, la R es una sola. Y la fuerza electromotriz tiene D' y tiene Q'. Entonces, si tú le pones a estos muchachos, te va a decir cuál de estas dos quiere que use y cuál de estas dos quiere que use. Porque yo no sé de qué te está hablando. Yo lo que puedo hacer es un símil entre esto y aquello que yo sé usar. Entonces hay que decirle a ese muchacho, no, yo quiero que lo uses todo. Te va a decir, no lo sé. Para usarlo todo tenemos que recurrir a la transformada de Park. La transformada de Park nos va a decir cómo utilizarlo todo. En los ejes de cómo pasar de los ejes de la red a los ejes del rotor, cómo pasar de los ejes del rotor a los ejes de la red, etcétera, etcétera. ¿Están entendiendo la necesidad de utilizar una transformada que es la transformada de Park? Sí. ¿Es la transformada de Park la única transformada que utilizamos en sistemas eléctricos? No, pana. Fortescue de componente simétrica. Esa es una transformada, ¿cierto? Sí. Con la cual calculamos fallas para arriba y para abajo, ¿cierto? ¿Por qué no calculamos fallas con ABC? ¿Se han puesto algún día? Ese es un ejercicio interesante. Pónganse a calcular fallas en un sistema en ABC sin componente simétrico. No lo vas a hacer nunca. Nunca. Y esa es la realidad. Porque lo que existe es ABC, lo demás es matemático. La transformada de Clark. Otra transformada. Y la transformada de Park para llevarnos de la red al rotor, del rotor a la red, etcétera, 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 etcétera. Bien, vamos a utilizar los últimos minutos para hacer un ejemplo y entender lo básico de la transformada de Park sin mucha matemática. Anotemos. Vamos a hacer un ejercicio. Ahí vamos a considerar en el campo fútbol. Vamos a poner un individuo a dar vueltas. Un ciclista a dar vueltas.
Ese ciclista da vueltas a una velocidad determinada y cuando vaya por acá, él está girando a una velocidad determinada, el ciclista define dos coordenadas, X, Y, dos ejes. Esas coordenadas son funciones del tiempo. A medida que el tipo rota, X es una función del tiempo, Y es una función del tiempo. Si es que yo estoy viendo ese individuo desde acá, un ojo estático. Un ojo estático. Ve que las coordenadas son función del tiempo. ¿Ok? Bien. Entendido esto, vamos al segundo caso. Vamos a observar el ciclista. Vamos a observar al ciclista desde un par de ejes rotantes. No lo vamos a observar desde parado, sino que lo vamos a observar sobre dos ejes rotantes. Y vamos a imaginarnos cosas. Vamos a imaginarnos cosas. Esto que está aquí es omega T más phi en general. Omega T más phi igual θ. Ese es el ángulo θ. Bueno, vamos a colocar un par de ejes que roten. En otro color. Vamos a colocar un par de ejes que roten en otro color. X', Y'. X', Y nuestro ciclista, visto desde ese par de ejes que rotan, llamamos θ' igual a omega prima T más phi prima. Entonces nos preguntamos, este irá a omega prima, este irá a omega. El ciclista va dando vueltas a velocidad omega y yo lo estoy observando a velocidad omega prima. Entonces, en un momento dado, ¿cuánto vale? En una fotografía instantánea, ¿cuánto vale ese ángulo de acá? Ese ángulo valdrá omega prima menos omega por T más phi menos phi prima. Ese es ese ángulo que está ahí. Si omega prima es igual a omega, este ángulo que está aquí, vamos a llamarlo alfa. Ese ángulo que está ahí, alfa, es phi menos phi prima. Y phi menos phi prima es constante. ¿Qué significa eso? Ese es el origen de la transformada de Park. Si yo me monto en un par de ejes rotantes para observar al ciclista que está dando vuelta y giro a la misma velocidad del ciclista, entonces las coordenadas se hacen independientes del tiempo. Se hacen independientes. ¿Alguien tiene una?
coordenadas se hacen independientes del tiempo. Y vienen dadas por esta expresión que está aquí. Independiente del tiempo. Es decir, lo que inspiró esta transformación de eje estático a eje rotante es este principio. Que tú observas unas cantidades que son senoidales y montándote en eje rotante las conviertes en cantidades no senoidales, en cantidades que no dependen del tiempo. Aquí lo vemos clarito. Si esto lo llamamos X' y esto lo llamamos Y', ¿cuánto vale X'? Lo que esto vale, vamos a suponer que esto lo llamamos paso B módulo B por el coseno de teta menos teta prima. Y Y' lo llamamos módulo de B por el seno de teta menos teta prima. Teta menos teta prima, esta diferencia que está aquí, teta menos teta prima, igual a pi menos pi prima si omega prima es igual a omega. Las coordenadas se vuelven constantes, las proyecciones se vuelven constantes. Vamos a continuar aquí con esto. Ya para irnos. Esto es un coseno. Yo puedo desarrollar este coseno. Esto es un seno de A menos B. Puedo desarrollar este seno, ¿cierto? Esto desarrollado, vamos a mandarlo como tarea, desarrollar estas expresiones senoidales, produce X', Y' en forma matricial Si desarrollo eso, recolecciono términos, los pongo en forma matricial, esto da esto que está aquí, esto equivale a poner aquí XY. Donde X es B, coseno teta, y Y es B seno teta. Entonces, esto, teta es omega t más phi, porque el tipo está dando vuelta, el ciclista. En consecuencia, estas dos componentes, que son variables en el tiempo, si omega prima es igual a omega, se convierten en X' y Y' independientes del tiempo. Esto que está aquí es la transformada de Park. Esa es la expresión de la transformada de Park, que me permite pasar de XY a X', Y'. En los ejes de la red me permite pasar de RM a QD. Ese es el principio de la transformada de Park. Como esta matriz es invertible, puedo pasar de los ejes de la red a los ejes del rotor, o de los ejes del rotor a los ejes de la red, invirtiendo esta matriz. Esa matricita 2×2. Esa es la transformada de Park. Vamos a anotar algo importante.
Esto se puede interpretar fasorialmente o se puede interpretar en cálculo instantáneo. Importante. Cálculo fasorial lo vamos a utilizar, bueno, cuando estamos haciendo estas cosas de transitorio electromecánico, como lo hicieron ustedes en potencia 2. En potencia 2, con el paro omega delta, estabilidad transitoria, ustedes utilizaban fasores, ¿cierto? Sí. Bien. Entonces es perfectamente factible utilizar cálculos fasoriales en esta transformada, pero de acuerdo a esta definición que tenemos aquí de omega t más phi, esto sirve para cálculo instantáneo. ¿Y cuándo se usa cálculo instantáneo? Por ejemplo, suponte que tienes una planta renovable. Planta renovable. Eólica, fotovoltaica, renovable. Basada en inversores. Los inversores van a sintetizar un voltaje en base a switcheo, ¿cierto? Como ustedes vieron en controladores de potencia. Y eso es puro cálculo instantáneo, ahí no hay fasores, son valores instantáneos. Entonces ahí tú utilizas esta teoría y la transformada de par que es esencial en planta renovable, es la letra A. Ustedes dirán, oye, pero la transformada de par no tiene que ver con aquí de X y Q. La transformada de par tiene que ver con aquí de X y Q en la máquina sincrónica, pero aquí no hay no hay devanados involucrados. ¿Qué es lo que hay aquí en esta transformada de par? Hay cantidades senoidales que son transformadas en cantidades de continua. ¿Me está viendo? Cantidades senoidales. Cantidades senoidales. O sea, es la relación entre... Cantidades, voy para allá, cantidades senoidales que son transformadas en cantidades de continua. ¿Me está haciendo? Cantidades senoidales que son transformadas en cantidades de continua. Y esto es importantísimo si yo estoy trabajando en control y tengo, por ejemplo, que trabajar con PID. ¿Por qué? Vamos a retomar al caso básico de control. Yo quiero controlar la temperatura de este cuarto con un aire acondicionado. ¿Cierto? Mido la temperatura. La comparo contra una referencia, produzco un error y lo proceso, ¿cierto? Sí. Estupendo. Pero ¿qué tal si yo te dijera, pero espérate un momentico, es que la temperatura que tú vas a medir aquí varía senoidalmente con una frecuencia determinada? Clavado porque ahí no va a funcionar el PID. ¿Por qué no va a funcionar el PID? Porque dame un valor, lo comparo contra una referencia, produzco un error. Pero es que ahora va en el senoidal. Entonces tú dices, espérate un momentico, yo voy a buscar algo que me pase de cantidades senoidales a que no sean senoidales. Transformada de par. Porque te lleva de cantidades senoidales a cantidades que no son senoidales. Y ese es el principio de las plantas renovables, donde tú agarras instantáneamente cantidades que son senoidales de voltaje de corriente y las llevas ¡puf! A cantidades de continuo. Y en el PID utilizas cantidades de continuo, ¿cierto? Y te zafas del problema de que los valores que estás comparando contra la referencia no son constantes. No es que no sean constantes, porque yo no estoy diciendo que la temperatura en el cuarto no varía. Puede que varíe porque entra más gente aquí y se calienta el cuarto, ¿cierto?
Lo que estoy diciendo es que no es senoidal. Entonces, las plantas renovables, como las tensiones y las corrientes que tú mides instantáneamente son senoidales, esas cantidades las llevan a cantidades de par, gracias a esta virtud. ¿Okay? Pero el contexto de la máquina sincrónica, además de eso, tiene la virtud de el XD, XQ, de manejar la saliencia, toda la historia que acabamos de ver antes. La primera vez que yo vi la palabra transformada de parque en plantas renovables, que fue por allá, por el 2010, me llamó un tipo que había trabajado conmigo y me dice, pues me estaba leyendo aquí de una planta renovable y ¿sabe cuál es la herramienta? Transformada de parque. Transformada de parque, tiene que ver la transformada de parque con inversores. Primera letra, transformada de parque. Cuando tú vas a hacer el análisis de una planta renovable, me agarras por esta virtud, ¿no? ¿Quién nos queda? Bueno, 5 minutos y nos vamos, ahora sí. Para entender la transformada de parque, el sistema de potencia como la vamos a utilizar aquí con cálculo fasorial. Fíjate. Hemos dicho que los ejes RM de la red son ejes sincrónicos, ¿cierto? ¿Sí o no? Eso lo dijimos esta mañana, los ejes sincrónicos de la red, ¿cierto? Entonces tú tienes un fasor aquí, un módulo de una tensión. Eso tiene coordenada BRBM. Decimos que B como fasor es de R más JBM. Esta es la expresión en coordenadas rectangulares de un fasor, ¿cierto? Bueno, vamos a colocar aquí el eje Q y aquí el eje. Y llamamos esto delta. Como lo llamamos en ¿cierto? En consecuencia, nos preguntamos cuánto vale este ángulo. Bueno, si este ángulo, esto era módulo de B con un ángulo phi, entonces esto será B por el coseno de phi y más J por el seno de phi. ¿Cierto? Eso es BR más BM, ¿verdad? Y las proyecciones de esto sobre el eje de Q, vamos a llamarla BD, BQ y BD. Acuérdense que RM ya gira a velocidad sincrónica. Y DQ giran a la velocidad del rotor. El régimen permanente son iguales, ¿verdad? Los ejes D y Q son los ejes del rotor donde está el mono amarrado. Los ejes sincrónicos, eso es, la velocidad sincrónica puede ser una simple referencia, ¿no? Entonces, ¿cuánto vale BQ? Díctamelo. ¿Cuánto vale esta cantidad? Será esto por el coseno de este ángulo, ¿no? ¿Y este ángulo cuánto vale aquí? Phi menos delta, ¿no? ¿Y BD? Desarrollas esto, recoleccionas el ángulo y te queda.
Y esta es la transformada de Park que vamos a utilizar en cálculo fasorial. Coseno delta, seno delta, menos seno delta, coseno delta viene de estas proyecciones. Entonces, para pasar de los ejes de la red a los ejes del rotor, con esa ecuacióncita. Para pasar de los ejes del rotor a los ejes de la red, con esta inversa. O sea que la transformada de Park nos permite pasar de los ejes de la red a los ejes del rotor, o ya estando en los ejes del rotor, pasar a los ejes de la red con esta transformada. Nos falta ver quién es delta, porque delta no es el ángulo de prima. Delta, ¿quién es? Esta sí que empieza en la transformada de Park para ver quién es delta. No hay manera de colocarlo ahorita. Entonces, en resumen, para que nos orientemos, hagan esto por favor como tarea. Okay. La última tarea de hoy, desarrollar esto, los senos y los cosenos, recolectar términos y llegar aquí. Pero esa sería la misma tarea que nos comentó ahorita un poquito antes. Es la misma. Sí, desarrollar. Pero allá era para cantidades instantáneas, es para cantidades fasoriales. ¿Por qué cantidades fasoriales? Porque ya RM albergan fasores, porque RM son ejes sincrónicos. No hay ejes estáticos aquí porque estamos pasando de ejes sincrónicos a otros ejes rotantes que no necesariamente giran a velocidad sincrónica, sino que pueden girar a velocidades diferentes dadas por d delta de t. ¿Sí? La ecuación diferencial de delta nos va a permitir ver cómo varía el ángulo delta en el tiempo. Puede que no sea la velocidad sincrónica, porque se desvía, pero estamos montados sobre los ejes del rotor de todo a todo. Bien, entonces la clase que viene, por todo el cañón, transformada de Park matemáticamente hablando, para llegar a los modelos, se los muestro. Página esta que está aquí. Aquí tiene, fíjense, las 4 derivadas de las dobles primas y de las primas en los ejes D y en los ejes Q, en función de XD, XQ, XY, ¿De dónde sale esto? Ese sí que dale a la matemática para ver de dónde carrizo sale. Ok, bueno,